celebramos la resurrección de nuestro Señor y Jesucristo hoy. Y qué lindo poder, aunque no podemos estar juntos, pero podemos todavía celebrar, podemos todavía cantar, podemos todavía gozarnos. Si me dan un segundo a beber un poco de agua aquí. Amén. Y sabemos que no podemos estar en nuestro templo. Sabemos que los templos están vacíos, pero todavía hay una iglesia que está viva. Hallelujah. Y hoy yo vi muchos servicios a través de las redes y estamos toditos glorificando al Señor, estamos todos alabando al Señor. You know, because of the circumstances, we can't be in our building, but that has not stopped the church from being able to praise and glorify and celebrate this significant event in our lives. Amen, as Christians. Y esta semana, preparando para el mensaje de hoy, yo le pregunté una pregunta a algunas personas y algunas me respondieron. Y la pregunta fue bien simple. Y la pregunta era, ¿qué significa la resurrección para ti? The question was really simple. What does the resurrection mean to you? And I received a couple of answers and they were great. And I want to share some of those answers before I go into those messages. Voy a compartir las contestaciones que recibí. Y una de las contestaciones que recibí fue que para esa persona la resurrección significa ser redimido. It meant to be redeemed. It reminds them that someone else paid the price. Amen. Amen. The full price. Alguien pagó el precio total por nuestras vidas. La resurrección para esa persona significa ser redimido. Significa que pagó todo por él, por ella. Pagó el precio total. También significa esperanza y certeza, que tenemos como creyentes en el Señor, que Él will deliver us, that we will be living with Him for eternity. That's called the hope of glory, la esperanza de vivir eternamente, estar con Él en la eternidad. Esperanza que vamos también a ser resucitados y estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Otros dijeron que es la mejor prueba de fe para mí. El triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. It is a statement of faith. God having the victory over death, over sin. It's a statement of faith. Some said it was victory and power, victoria y poder. Esperanza de un porvenir cierto. La confianza que las promesas de Dios se cumplen ciertamente. Otros dijeron que es peace and thankfulness. And all of those are great answers because that's your personal opinion of what the resurrection means to you. And it might mean something different to everyone, but it encompasses all these things. Amen. Todas esas contestaciones están buenas, pero porque por cada individual tiene su propia opinión de qué es la resurrección o qué significa la resurrección para ellos. Y para mí, I'm not going to leave my 2 cents out. So I answered the question as well. And Bert, by the way, Bert and I are going to be preaching together today. I don't know how that's going to go. I'm going to do the first half and hopefully he's going to do the second half. You know, just tap me if I'm getting out of control and time is being limited. But not too hard. Don't take advantage. All right. Para mí, significa que por su muerte y resurrección yo tengo acceso al Padre. Yo puedo venir al Padre con todas mis necesidades. I don't need a middleman. I could come to God with anything and everything, and I have access to Him because of His death and resurrection. Él abrió el camino para que nosotros tengamos
acceso al Padre. No necesitamos alguien que sea, how do you say that word, babe? What? Middleman in Spanish. Intermediary something. Yeah, the middle guy. Yeah, the middle guy. Yeah. Middleman in The Spanish. middleman in Spanish. Middleman. We don't need no middleman. We could go directly to the throne of God with our needs, with our position. Y no importa, a veces nos creemos que Dios no quiere oír lo feo o no quiere que nosotros, nos sentimos como a veces avergonzados decirle al Señor lo feo y confesarlo, the ugly. But guess what? He already knows the ugly. He already knows the sad. He already knows the drastic. He knows it all. But we have access to God where we can say to God, God, I'm here. Dios, estoy aquí. Estoy confesando. No necesito ir a un padre. No necesito ir a orarle a María. No necesito hacer nada de eso. Yo puedo ir directamente al trono de Dios con mis oraciones y puedo pedirle a Dios lo que yo necesito por su Hijo Jesucristo que murió en la cruz y resucitó. Me abrió el camino que yo pueda tener acceso al trono de Dios. I don't know about you guys, but to me that is a big deal. Amen. That I can go and speak to the creator of the universe. Para mí eso es una cosa inmensa, que yo puedo hablar al creador del mundo que tiene tanto poder, que con su palabra creó los cielos y la tierra, que creó el hombre, que hizo todo eso, lo que está alrededor de nosotros, que yo, una humana pecadora, tengo acceso al trono de Dios. That is a big deal. Yes, amen. And to me, that's what resurrection means. It also means que, as I look at my notes, que yo le sirvo al Dios vivo. I serve a living God. And no religion can claim that. No hay otra religión que puede hacer ese clamo. Que le vivimos a un Dios que vive. Y hay evidencia porque la tumba está vacía. Amen. Nadie puede decir eso. Yo le sirvo a el Dios que resucitó entre los muertos, que está viviendo, que se sienta a la derecha del Padre y me está esperando a mí que yo llegue al cielo. I don't know about you guys, but I haven't heard another religion that can make that claim. And that's what the resurrection means to me. That hope that one day I'm going to see that Jesus that lived, that died, that resurrected, that's sitting at the right hand of the Father, and I am going to have the privilege of enjoying eternal life because of the resurrection of Jesus Christ. That to me is a big deal. The grave is empty as proof. La tumba está vacía. Prueba que le servimos al Dios que vive. Amén. Thank you for that, amen. La resurrección significa poder para mí, que ni muerte lo pudo aguantar. Death could not hold him back. Para mí significa esperanza. It's hope. And it takes me, when I think of the hope that I have in the resurrection, it takes me to Romans 8, verse 11. Me lleva al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, donde dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos mora en mí. It takes me to Romans 8:11, where it says that same Holy Spirit that raised Jesus from the dead abides in me. So it gives me hope. Amen. That no matter how bad things is or are, I have that same power that resurrected Jesus from the dead abiding in me. Hallelujah. Para mí es una esperanza tan grande saber que el mismo Espíritu que tomó el cuerpo de Jesús, que estaba muerto, que no estaba, it wasn't functioning, there was nothing alive, there was no cell, and I don't want to get into the scientific, biological thing of the body because I'll probably mess it up, but it had no function, lungs, heart, no blood, nervous system, everything dead. But the Holy Spirit, and not just dead for a day, for an hour, estaba muerto por 3 días este cuerpo. Y el Espíritu de Dios vino
y le dio vida a ese cuerpo. Y levantó ese cuerpo de los muertos. That body, gave it life, the Holy Spirit. And he was brought back from death. I don't know about any of you here listening to me, and I'm looking around here like if there's people in my living There are, room. look, there's people. Yeah, my bunnies all over the place. But I can only think none of us here are dead. What's affecting us isn't death. If that Holy Spirit had the power to deal with death, what I'm going through is nothing, and the Holy Spirit can do it too. Amen. This whole situation, this whole scare with the virus, what is within us, which is the Holy Spirit, has more power. Lo que está dentro de nosotros tiene más poder de cualquier enfermedad, de cualquier virus que esté entre el mundo. Tenemos que, ahora mismo, eso tiene que ser nuestra esperanza. Que Jesús resucitó y el Espíritu Santo que le dio vida a ese cuerpo mora en nosotros. Amen. Y nosotros tenemos vida. Nosotros Hallelujah. tenemos victoria sobre la enfermedad. Nosotros tenemos victoria sobre cualquier situación que trate de tomar control de nuestras vidas. Hallelujah. Por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros a través de la resurrección. Amen. Amen. Amen to Jesus. Amen to the Holy Spirit. And that's what I want to say to you today. That's what resurrection means to me. Eso es lo que significa la resurrección para mí. Eso es lo que la palabra que vimos que significa alguno de nuestros líderes. Eso es lo que es la resurrección. Y lo voy a dejar con el pastor Bert. Él tiene unas palabras también lindas que quiere compartir con ustedes. Si no han preparado su Santa Cena para ahorita, please go do so because we're going to be taking Holy Communion soon. Amen. Amen. Dios bendiga a la pastora Alice por esas palabras. Y si cada uno tenemos una definición de resurrección personal para nosotros y queremos seguir hablando sobre la resurrección en esta tarde, y me perdonan si han visto algunos errores en spelling y eso en la pantalla. Estamos realmente multitasking aquí con 3 iPads, una laptop, cámara y luces y todo cuenta. No es fácil, hermano, pero sigan orando por los pastores que nos den fuerza y inteligencia para seguir haciendo esto. Lord, help us. Bueno, el primer domingo de Pascua los discípulos se pusieron más o menos como nosotros en cuarentena en sus casas, ¿verdad? Pensaban que Jesús había sido sepultado permanentemente. Y la noticia de la resurrección, cuando ellos supieron de la resurrección, ellos lo celebraron adentro de una casa, adentro de un hogar. No estaban en la iglesia. Y les voy a pedir que vayan al libro de Juan, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versos del 19 al 29. Y es muy importante nosotros entender esto y ver el relato entre el tiempo es histórico en la Biblia y lo que estamos pasando hoy día también. Dice así, Juan 20, 19. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas en sus manos y en su costada. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo Jesús, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Antes de seguir, yo pienso, si yo fuera uno de esos discípulos en ese hogar, escondido, porque tenía temor a los líderes judíos, y ya vimos lo que sucedió con Jesús, y Jesús me dice, de la misma forma que me enviaron a mí, te envío a ti. Yo no sé si yo diría, amén, vamos. I'm like, I got to think about this. You know, Jesus is sending us to be just like him, and he went to the cross. Are we willing to take it to the cross, to death on the cross? And, you know,
The disciples were scared when they found out that Jesus resurrected. They were in a home hiding from the Jewish leaders. When they came knocking on the door to say, hey, Jesus is alive. And Jesus showed up in person right there and revealed himself to the disciples and told them, it's me, peace be with you, be still, I am he, I have resurrected. Amen. Y vamos a seguir en el capítulo 20 de Juan, el verso 24. Y Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron a Tomás, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Pero pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en mi herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Hermano, en Mateo 26, 56 nos dice que tan pronto que Jesús fue arrestado, todos los discípulos lo dejaron. Ellos huyeron. Ellos estaban asustados. No querían ninguna parte del torturoso ejercicio que Cristo estaba a punto de soportar. Y aparentemente su cobardía no terminó allí. En su relato del Evangelio, Juan registra, como leímos en el capítulo 20, verso 19, que Jesús encontró a los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos. Y en el 26, incluso después de 8 días, me perdonan aquí que this thing is bugging out. Después de 8 días, I didn't do it. yes, he did. Ok, después de 8 días de pensar, razonar y tener tiempo de reflexionar de lo que vieron, Jesús todavía lo encontró detrás de puertas cerradas otra vez. Esta vez estaba Tomás con ellos, pero seguían por temor a los judíos encerrados en sus casas. Eso es después de 8 días de reflexionar sobre el poder de Jesús resucitado. Ellos lo vieron, pero todavía estaban con miedo. Let's see what this is doing. I'm so sorry. Oh. La pregunta que viene a mente es esta. ¿Por qué es que 11 hombres que se esconden en una habitación cerrada, pronto después de eso, pueden ir a predicar? Pueden ir a predicar a los mismos líderes judíos que se escondían de ellos. Pero ahora, después de estar encerrados por tanto tiempo, ahora salen con un poder de una emoción que quieren predicar y evangelizarle a todos. Y según los historians, este evangelio se puede ir a predicar a las multitudes porque, como dijeron los discípulos a Tomás, hemos visto y sentido al Cristo resucitado. Hermanos, nosotros estamos en cuarentena, estamos en las casas, en los hogares, estado de quedarse en las casas, no podemos salir o salimos a comprar las cosas esenciales. Pero mi pensar de resurrección es esa experiencia de que Jesús entró a ese lugar, se le apareció a los discípulos
Y ellos cogieron eso y empezaron a predicar y se llenaron del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús los sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ellos recibieron un coraje, un valor para salir a las calles y evangelizar y decir, Cristo vive, lo hemos visto. Y eso es lo que yo anhelo para la iglesia, hermanos. Yo anhelo que nosotros tengamos esa experiencia con Jesús, que aun cuando nosotros estemos encerrados en las casas con las máscaras, los guantes, el hand sanitizer y todo cuenta, que Jesús entre, se revele a cada uno de nosotros y nos dé algo por dentro que sentamos el Espíritu Santo moviéndose de una forma necesaria para nosotros salir y predicar el Cristo resucitado a la gente que está allá afuera. Amen. Aún a los mismos por los que nosotros nos escondemos de ellos. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que ir y predicar este evangelio así. Hablando un poco de Pedro, en Mateo 26 se describe a Pedro como uno que negó a Cristo, ¿verdad? Si no está dispuesto a proclamar a su Señor, a un siervo, porque él le dice a los siervos, no, yo no lo conozco, ¿cuánto menos probable sería proclamar al Mesías a los líderes judíos? Y él temía esos judíos, pero ¿cómo puede ser que en un día él está negando a Jesús y próximamente lo vemos con mucho poder predicando el evangelio a los mismos judíos que temía? Y 1 Corintios 15, del 3 al 5, nos explica eso un poco. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Hermanos, Jesús se reveló a Pedro. Eso fue un despertar. Y como dije, nosotros en este día de Domingo de Resurrección anhelamos que Jesús se revele a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Que el estar encerrado nos encontremos con el Cristo vivo, verdadero. Para así cuando salgamos de nuestros hogares podamos predicar este evangelio de Jesús resucitado. Amen. Aún Santiago en Juan 7 dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él. Y describen a Santiago luego en las Escrituras como un siervo de Dios. Pero están escondidos, no creen y ahora están predicando. ¿Qué sucedió? La resurrección. La resurrección fue lo que sucedió. Hay un himno muy favorito, conocido, que hace tiempo no lo escuchamos, escrito por una hermana del santuario, Melissa, que dice, cuando su presencia entra aquí, algo cambia. Y después de la resurrección, cuando Él se reveló a los discípulos, algo cambió. Algo cambió. Hechos 10, del 39 al 42, quiero leérselo. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Amen. E hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó. Y Él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Hermanos, Dios se quiere revelar a ti para que tú salgas y prediques este Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo que Él no está muerto, Él está vivo. Sí, todo está cerrado, pero el cielo está abierto. Todo está cerrado, pero la tumba está abierta. Vamos a tomar la cena en esta tarde, pero antes de eso quiero compartir algo que el apóstol
José Rodríguez de el Concilio Academic, que nosotros somos parte, él presentó un pensamiento corto esta mañana que fue muy interesante relacionado a la resurrección. Y dice, Jesús ha resucitado y la redención del hombre ha sido hecha posible para todos. Y la cristiandad celebra el hecho histórico, aunque encerrada por la persecución del coronavirus, como tuvieron que celebrarlo los cristianos en el primer aniversario de la persecución del Señor Jesús, porque estaban encerrados, estaban escondidos. La resurrección es la vuelta a la vida de un cuerpo sin vida, como decía la pastora Alice, mediante la reunión con el alma, la cual era el principio vital del compuesto humano a nivel físico. El espíritu y lo físico uniéndose y reviviendo. Ese es el poder de la resurrección. La resurrección se apropia al Padre, se apropia al Hijo y al Espíritu Santo. En las vidas de nosotros como cristianos hay muchas cosas que han muerto. Hay muchos ministerios que han muerto. Hay muchos deseos que han vuelto. Gente que evangelizaban antes ya no lo hacen. Cantaban antes ya no lo hacen. Hacían los anuncios, oraban, predicaban, testificaban y ya no lo hacen. Y el temor reverente a Dios tiene que resucitar. Una fe viva y comprometida con Cristo tiene que resucitar. El amor ágape a Dios y al prójimo tiene que resucitar. La unidad de la iglesia y de todas las razas humanas tiene que resucitar. Los valores y la unidad de las familias tienen que resucitar. El perdón total, sin condiciones, tiene que resucitar. La búsqueda de la salvación y la responsabilidad para mantenerla con la ayuda del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene que resucitar. El cumplimiento del deber, viviendo vidas consagradas a Dios y al servicio a los necesitados sin hipocresías ni manipulación de la verdad por intereses egoístas y por no tener expectativas de vida después de la muerte, tiene que resucitar. Y para mí la resurrección es traer a vida lo que ha muerto. Pero no cualquier cosa. Esa esperanza que tenemos hay que revivirla. Es cierto que durante este tiempo podemos apagar nuestra fe o opacar nuestra esperanza por la situación, pero hay que revivir la verdad que Cristo vive y hay esperanza y hay vida y Él resucitó y Él sigue viviendo. Él sana, Él salva. Él no ha cambiado, las situaciones han cambiado. El viernes fue oscuro, pero el domingo llegó. El viernes lo pusieron en la tumba, pero el domingo resucitó. Hermanos, el domingo llegó para nosotros. Y quizás tú sigues como si fuera el viernes en tristeza porque ha muerto algo. Hoy les digo, resucita lo que ha muerto. Resucita ese ministerio, esa ansiedad tiene que salir y hay que reemplazarla con paz, tranquilidad, gozo, confianza en Dios, fe en Dios. Que resuciten esos ministerios muertos, que resuciten esos sentidos de quiero comunicarme con hermanos que hace tiempo que no les he visto. Ese deseo de evangelizar hay que resucitarlo. Hermanos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. Que el Señor Jesucristo nos siga buscando y encontrándonos ahora y siempre. Y que la iglesia actúe en consecuencia y que la gente responda. Ese es el deseo de nosotros, que el Señor nos use a nosotros, que podamos predicar y que la gente responda. No a nosotros, sino que al Dios glorioso que estamos predicando. Amen. Que lo acepten a Él, el Cristo vivo. Vamos a prepararnos para tomar la cena en esta tarde y les voy a pedir a ustedes en sus hogares que busquen el jugo, la galleta, lo que sea que tengan para la cena.
Y esto quizás para algunos se sentirán raros haciendo esto en sus hogares, pero es algo que como cristianos tenemos que hacer para recordar y reflexionar del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y es tan importante para nosotros enseñarle esto a nuestros hijos, que ellos sepan, a nuestros esposos, esposas, para que ellos sepan que hubo un sacrificio hecho en la cruz por ti y por mí. Y hubo una victoria de esa tumba por ti y por mí, llamada la resurrección. Leo de 1 de Corintios, capítulo 11, el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comemos el pan, hermanos. Gracias, Señor. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos el vino. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, Cristo vive. Cristo vive. Y esa es una verdad que nosotros vamos a seguir predicando hasta el día que Él regrese por su iglesia. El Señor resucitado es el mensaje de nosotros. El Cristo vive es el mensaje de nosotros. El Espíritu Santo morando en nosotros es el mensaje de nosotros. Y oramos y vamos a seguir orando por cada persona que está mirando este servicio online o está escuchando después en un podcast. Que Dios impacte tu corazón. Quizás nunca has entregado tu vida a Dios, nunca has dicho: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. Te entrego mi vida, que sea tu voluntad en mi vida, que me guíe todos los días. Quizás tú no has hecho esa oración. Puedes hacerla hoy. Estamos bajo condiciones bastante feas afuera, hermanos. No es un secreto. Eso es para todo el mundo. Todos estamos sufriendo lo mismo, pero nadie sufre solo. Amen. Nosotros estamos con ustedes para celebrar con ustedes. Se siente raro o difícil decir queremos celebrar con ustedes, pero celebramos la resurrección de Jesús. Aún con tanta muerte y enfermedad que está sucediendo hoy día, celebramos la resurrección y la vida de Jesús. Y ese Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Amen. Vamos a celebrar eso. Y si estás en tu hogar ahora mismo y quieres recibir del mismo gozo, del mismo Espíritu Santo que nosotros estamos hablando, le voy a pedir que oren con nosotros ahora, mientras nos preparamos para cerrar, que Dios impacte tu vida, que Dios entre a tu corazón, que el Espíritu Santo se mueva en tu corazón, que Jesús se revele en tu hogar mientras esté en cuarentena, como hizo con los discípulos, que Él entre por las puertas y tú vayas gritándole a Tomás: Tomás, Cristo vive, yo lo he visto. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, recordando, Señor, que tú vives, Padre. Tú vives aún hoy día, Señor. Aunque estemos sufriendo cualquier cosa en este mundo ahora, Padre, tú sigues estando en control de todo, Señor.
Te damos gracias, Señor, por la resurrección. Porque en el tercer día, cuando fueron a la tumba a buscarte, tú no estabas ahí porque ya tú habías resucitado, Señor. Y sigues siendo el Cristo vivo que nosotros predicamos, Padre. Señor, te pido que de una forma especial te revele a esos hermanos, esas personas escuchando, amigos, familiares, que quieren saber y conocer un poco más de ti, Señor. Pido, Señor, que te revele a ellos de una forma especial, íntima, Señor, personal para ellos, Señor. De la misma forma que has hecho con nosotros, Señor. Que cuando abran esas Biblias y empiezan a leer, que tus palabras salgan de ahí y edifiquen esos cuerpos y revivan esos cuerpos, revivan esos ministerios, Señor. Yes, Lord. Todo lo que se haya muerto dentro de nosotros, Señor, pedimos que tú lo revivas, Señor. Para tu gloria, para tu honra, Señor. Que sea una experiencia inexplicable, que salgamos a las calles a decir, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Lo he visto. Lo he visto. Te damos gracias, Señor, por cada iglesia que ha predicado tu evangelio en el día de hoy y que seguirá predicando, Señor. Pero especialmente ahora, Señor, úsanos, Padre. Úsanos. Multiplica en nosotros las palabras que tengamos que decir para predicar tu evangelio, Señor. Multiplica el valor, el coraje para ir y confrontar situación fea y drástica con tu paz, con tu palabra, Señor. Señor, revélate a cada persona que esté viendo ahora mismo, Señor. Que sea algo glorioso sucediendo en esos hogares, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu dulce nombre. Amén. Amén.